No, no le he dado un jaque mate a la ciencia porque nosotros somos terraplanistas gracias a la ciencia, no sé a qué ciencia tú te refieras. En la ciencia para destrozar, se tiene que aplicar el método científico, escribir un comentario y dar un argumento sin aplicar el método científico que lo sustente, es una opinión personal. Si el Sol es más grande que la Tierra, y la Tierra se inclina 23.5 grados respecto al Sol, toda la parte iluminada debería tener la misma temperatura. Exactamente, para llegar a esa conclusión solo se necesita usar el razonamiento, uno de los pasos de la ciencia. Aquí habla de que la temperatura que llega a la Tierra, no solamente depende de su exposición al Sol, sino de cuánta energía lleva por metro cuadrado, y por ángulo de incidencia. Primero, la energía solar que llega a tu esfera en su parte iluminada expuesta al Sol, es exactamente la misma por metro cuadrado, ya que tu esfera es mucho más pequeña que la fuente de radiación, por ende, la energía hacia la esfera emitida por el Sol es uniforme, esa excusa es irracional. Segundo, el ángulo de incidencia, que sería la forma en la que un rayo de luz impacta con la superficie de la Tierra, no tiene cabida en tu modelo, porque independientemente de cómo los rayos del Sol impacten la esfera, su impacto es uniforme en toda el área de la esfera iluminada. Vamos a hacer un pequeño ejemplo experimental para entenderlo mejor. Esta fuente de luz supera en tamaño a la esfera iluminada, veamos. No importa si los rayos de luz de esta fuente de radiación llegan a esta superficie en este ángulo, o en este ángulo, o en este otro ángulo, es completamente irrelevante. Lo que determina la temperatura sobre esta esfera, es el tamaño de la fuente de radiación que la ilumina, y la manera uniforme en la que los rayos llegan a su superficie, así que tu ángulo de incidencia, es una excusa estúpida e irracional sin ninguna cabida en el método científico. No importa en qué ángulo estos rayos de luz impacten en esta esfera, y no importa de qué forma entren, una vez que ya impactan sobre la esfera, toda la parte iluminada de esta pelota tendrá la misma temperatura sobre la superficie iluminada, ya que el impacto de luz llega de manera uniforme, debido a que la fuente de radiación que la ilumina es más grande. Lo que importa es el tamaño de la fuente de luz que emite radiación. Tu excusa absurda es irracional. Luego dice, que los rayos de luz se mantienen concentrados en esta área pequeña del ecuador, parece que en todas estas demás áreas, los rayos de luz no se mantienen concentrados. Parece que existe algún tipo de pared invisible que impide que los rayos de luz no se mantengan concentrados en las demás áreas, y solamente se concentren en esa pequeña área del ecuador, sería la única forma de explicarlo. Pero no, en su disparatada teoría, los rayos de luz se concentran de manera uniforme, en toda la superficie iluminada de esta esfera, uno solamente en una pequeña área del ecuador. La única forma de que se concentre la energía del Sol, en esa área específica del ecuador, es si el Sol es más pequeño que la superficie de la Tierra, y se ponga a girar y se concentre en esa pequeña área específica del ecuador. Te repito, para que la fuente de luz se concentre en una pequeña área específica, el Sol tiene que ser más pequeño que la superficie, y no se puede demostrar lo contrario, al menos no con la ciencia y método científico. Según él, la fuente de calor que emite el Sol, solo se concentra en ese pequeño círculo rojo, en las demás áreas no. Esta gente está enferma y fuera de sus cabales, es imposible que una persona razonable pueda pensar de esa manera. Y es inútil pedirte un experimento que sustente algo como eso, porque ni siquiera con magia puede ser posible algo así. Por cierto, luego de dejar prendida la bombilla por 30 minutos, la temperatura de toda la parte iluminada de la esfera es la misma. No importa cómo inclines la esfera, el resultado será exactamente el mismo, siempre y cuando el tamaño de la fuente de radiación Sol sea mayor al de la esfera iluminada. Replícalo y compruébalo tú mismo, aplica la ciencia. Un comentario por sí solo no constituye una demostración científica. Una demostración científica es una prueba empírica, objetiva y reproducible basada en el método científico. La demostración requiere experimentos y datos, no solo opinión. ¿Entiendes eso, estimado analfabeto de la ciencia? Con tus absurdos comentarios dando opiniones, no vas a demostrar absolutamente nada, así que deja de hacer el ridículo. Resumiendo el resto de tu comentario opinando sandeces sin ningún sustento. Que si el sol de medianoche, que los supuestos 6 meses de sol en la Antártida, etc., en tu religión ni siquiera deberían de existir los cambios de temperatura, mucho menos el cambio de estaciones. Primero demuestra que en tu disparatada creencia, pueden existir los cambios de temperatura, cosa que no vas a hacer. Tu religión no solamente es un insulto a la inteligencia, sino que es irracional y no se puede experimentar, no cumple los pasos de la ciencia y el método científico, y tus comentarios opinando sandeces, no van a demostrar tu religión.